Estábamos revisando esas imágenes, ¿cierto? Debemos de cómo se están preparando estas personas para recibir las posibles inundaciones, las posibles lluvias que llegan durante esta noche, lluvias que podrían durar durante toda la semana, lo que por supuesto conlleva muchísimos riesgos. Por lo mismo estamos con nuestro experto en emergencias, Michel Deler. Mira, estudié toda la noche tu apellido. Quiero pedirte disculpas públicas por lo del otro día y quiero que me digas si ahora lo dije bien. Perfecto. Ya, bueno, qué bueno. perfecto. Pero además debo decirte que Michel. tal como te lo dije, me importa bien poco porque en general a veces se equivocan y es lo que Sí. menos me importa cómo se pronuncia mi apellido. Así Qué bueno, Michel. Pero bueno, tú estabas conmigo acá viendo el despacho de Darinka, Sí. por lo tanto viste estas imágenes, los nylon, los toldos, los sacos de arena. ¿Te parece tú que esa es la manera de afrontar lo que viene? Mira, la semana pasada a mí me tocó estar toda la semana recorriendo la zona, compartiendo con las víctimas, además haciendo un levantamiento de información con dirigentes que son de la zona. Y yo te diría que partiría ahí por algo que señala Darinka, muy importante. La ayuda tiene que ser personalizada, porque llega un momento en el cual tienes adultos mayores, tienes personas con problemas de movilidad, tienes bebés, por lo tanto hay una ayuda que tiene que ser personalizada. Eso demanda dos elementos. Uno, lo que tiene que ver con capacidad de gestión. Y estamos hablando de municipios que obviamente están superados en su capacidad de gestión. Y en segundo lugar, tiene que ver con también claridad en la línea de autoridad. Un problema que tiene habitualmente nuestro sistema de emergencia, y yo creo que tu pregunta cuando la haces respecto de quién está a cargo, es una pregunta que uno debería hacerse en todas las emergencias y tú te vas a fijar que hay un común denominador. Es que en general nos cuesta saber quién está a cargo. Y eso demuestra también un problema institucional, que en este momento no es momento de resolverlo, pero tampoco es momento de postergarlo. Hoy día las personas necesitan ciertos elementos básicos. Estamos en una zona donde además suele tener mucha lluvia y además viento. Es otro elemento que vamos a tener en estos días. Pero además, donde la mirada centralizada poco y nada ayuda. Y quiero darte también cerrar esta idea con respecto de eso, cómo se mezcla la logística con la gestión. En este caso, por ejemplo, esta es una zona que no puede ser mirada desde el nivel central, porque en el nivel central lo miramos como Santiago y por lo tanto solemos decir, no, es que vemos y ponemos en el centro las casas, por ejemplo. Sí, pero las casas van a demorar, a ver, si uno dijera lo ideal, pueden ser meses. Si lo miramos en lo real, las soluciones pueden ser años. ¿Y estas viviendas de emergencia también demoran mucho? Las viviendas de emergencia son más rápidas, pero tenemos un nivel de cantidad de personas muy importante. Pero incluso entre el minuto cero y hasta que eso llega, hay tiempo. Y ese tiempo implica que las personas requieren un refugio, requieren capacidad de contención, pero eso además tiene que ser digno. Y por eso te lo señalo que esto es tan importante, porque cuando a mí me tocó estar, probablemente Darinka ya ha visto un momento en el cual ha ido disminuyendo. Ella probablemente ha presenciado el movimiento de toneladas de ropa inservibles. Hay una cancha ahí en Punta de Parra que la verdad es que si yo te hubiese entregado una fotografía más bien cerrada, en un plano más bien cerrado, tú habrías pensado que era un vertedero del norte donde hemos visto ropa y montones de ropa. Entonces, todo esto que estamos hablando también tiene que ir acompañado de la palabra oportunidad y dignidad. Sí. Y eso yo creo que muchas veces nuestro sistema de emergencia no lo cumple a plenitud porque hay muchísimos ejemplos respecto de eso. ¿Qué se hace en estos casos? Ahí veíamos unas personas, ¿cierto?, que relataban esto de que, claro, quedaron los muros que delimitan su casa de pie, pero que derribarlos era carísimo, entonces lo que preferían era sobre eso armar un techo. Y por lo demás, también mencionaban, o más que nada quizás no ahora en este móvil en particular, pero en estos días que hemos conversado del tema, que ellos tampoco se quieren ir a un albergue, por ejemplo, porque no quieren dejar el sitio porque se lo pueden tomar. Y eso tiene que ver entonces con que la conducción, el liderazgo y la confianza son clave. Conducción, liderazgo, claridad en la línea de autoridad. ¿A dónde voy? ¿A quién consulto? ¿Con quién me contacto? Eso es clave. Pero también hay un tema asociado a la confianza.
Es decir, yo puedo tener una línea de autoridad muy clara, pero lamentablemente hemos tenido años en los cuales no nos hemos preocupado de fortalecer en materia de emergencias el tema del liderazgo y, en segundo lugar, también la confianza. Y por lo tanto esto es un área de la seguridad pública, por lo tanto, aquí es legítimo la preocupación que tienen las personas respecto de lo que es, por ejemplo, la ocupación de sus terrenos. Quiero poner un ejemplo que ha salido muy poco porque es una zona relativamente aislada, pero hay una zona que se llama Ríos de Chile, ¿ya? Donde hay una gran cantidad de bloques de departamentos que fueron totalmente destruidos. Ahí murió un número muy importante de personas. Eso está totalmente inhabitable, o sea, ahí tú tienes realmente bloques de departamentos que tienes que demoler. Y la verdad es que ahí, por ejemplo, yo estaba la semana pasada y las dirigentes me señalaban que se estaban robando ya las cañerías. Cuando además estamos hablando de una zona en estado de excepción, donde tienes las fuerzas militares desplegadas. Entonces, ahí hay que establecer una fuerza real en términos de copamiento del territorio, de cierre de zonas, que permita entonces que estas personas puedan a lo menos dormir tranquilas en algún lugar. Esto, Paloma, es súper importante en nuestras emergencias. Insisto, no hay que poner la solución definitiva en el centro de atención. Si nosotros ponemos a las personas en el centro, todo empieza a conectar y empieza a tener una aproximación coherente, pero desde el primer minuto. Esto, habitualmente en nuestras emergencias, empieza a generar un grado de tensión social importante. El año 2010, las primeras protestas que vinieron fueron al año del terremoto. Y esto, si uno saca la cuenta, al año del terremoto se había avanzado muchísimo en logística. Pero la verdad es que aquí pueden mejorar mucho las cosas, pero el agotamiento de las personas es clave. Las emergencias son sociales y eso es muy, muy relevante. Y para eso hay que hacer dos elementos en este caso. Logística, 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 como decía Darinka, que sea, por ejemplo, apropiada a cada comunidad y a cada familia. Y en segundo, una demanda de gestión muy importante. Lamentablemente en materia de gestión, sin duda tenemos debilidades y obviamente tenemos también municipios que no tienen las capacidades para abordar una emergencia de esta característica. El nivel central debe ir en apoyo de manera importante con estos niveles locales. Pero ahora en lo inmediato, ¿qué hacemos? Porque no vemos fuerzas de seguridad desplegadas. La verdad es que, al menos lo que yo he podido ver desde la comodidad de este asiento durante las coberturas que hemos hecho, no he visto a nadie, fuerzas militares patrullando esos lugares, se lo he preguntado a los periodistas en terreno también, me dicen que al menos ellos no lo ven y que también no quieren dificultar el tránsito. Entonces, las personas no quieren dejar sus terrenos. Entonces, ¿dónde se duerme? ¿Se quedan ahí? ¿Eso es lo mejor en este caso? ¿Con el toldo, con la carpa? No es lo mejor en ningún sentido de la palabra. ¿Y por qué? Hablemos de lo psicoemocional primero. Va generando tensión. Pero también, ojo, hablemos del tema de salud. ¿Cuál era la noticia en diciembre pasado a raíz de la crisis que había en España, en el hemisferio norte en general, respecto de las enfermedades respiratorias? No nos olvidemos de eso. Estamos a un mes de que llegue marzo y la autoridad sanitaria, a raíz de lo que ocurría básicamente en el hemisferio norte, planteaba que se iba a tener que ya, en diciembre se hablaba de adelantar la campaña de vacunación. Nosotros vamos a enfrentar y tenemos el potencial de enfrentar, por ejemplo, durante ya de marzo en adelante problemas importantes en términos de enfermedades respiratorias. Entonces, esto hay que solucionarlo pronto. Si seguimos con la mirada central, empezamos a poner a la casa en el centro y segundo, decir, no, tenemos 4 meses. No es cierto. En la región del Biobío, y no nos olvidemos de Ñuble, no tenemos 4 meses. Porque es mucho menos por un tema de orden meteorológico, las necesidades son muy relevantes en este sentido. Y por lo tanto, refugio. Y en este caso, quiero ir a lo que de hecho en imágenes estamos viendo, las paredes, etc. Aquí debe haber una mirada agresiva en términos de remoción de escombros y movilización de esos escombros. Hay paredes que pueden haber quedado en pie, pero cuando eso se chequee a raíz del calor, esas son estructuras que deben ser eliminadas. Y por lo tanto, el chequeo rápido de eso para poder eliminarlo, botarlo, ya te permite tener, por ejemplo, una base, un cimiento para poner rápidamente una vivienda de emergencia.
incluso poner otro tipo de estructuras como pueden ser carpas. No estoy diciendo carpas pequeñas, no, hay carpas de mayor tamaño, de mayor comodidad, con mejores condiciones, y de ahí iniciar un proceso en el cual se le dé certeza a las personas respecto de las expectativas. Y eso es sumamente complicado porque la expectativa está marcada en este caso por la desconfianza que existe, por ejemplo, de la toma de terreno. Y ahí volvemos. El ejercicio de la autoridad es algo clave en este sentido. Se ven carabineros, se ven militares, es lo que yo presencié, pero en general hay un tema más bien de presencia en el espacio. Pero yo creo que requieren el piso necesario, el piso político y las instrucciones políticas. No nos olvidemos, son instituciones que reciben órdenes del nivel civil de poder ejercer la autoridad de control sobre ese territorio. Creo que si eso no se hace, la verdad es que vamos a ir viendo lo que habitualmente nos pasa en la emergencia, que en la medida en que pasan los días y los meses, veamos lo que pasó, lo que pasa en Viña, tenemos todavía deudas con respecto de lo que es el 2010. Entonces, tenemos un desafío como Estado muy importante y que creo que aquí estamos con un gobierno saliente, las emergencias son muy políticas porque hay decisiones políticas, tenemos un gobierno entrante muy similar. Mira, perdón, deja que me extienda un poco. Juan Manuel Astorga, ¿Ya? miembro de esta casa, si mal no recuerdo, a principios de enero, hizo una editorial en Infinita, donde él señaló su preocupación porque a veces los gobiernos se preocupan más de su momento de salida. Claro. Él hablaba del legado. Y él indicó, recordemos el 2010, no recuerdo exactamente las palabras, pero dio a entender como que no bajemos la guardia porque hay incidentes y hay situaciones como las del 2010 que requieren un gobierno 100% funcionando. Y creo que fue un lamentable presagio, pero le dio punto a punto con lo que terminó ocurriendo días después. Exactamente. Ahora, Michelle, quería que habláramos un poco acerca de cuando se junta un incendio forestal y una inundación. Podríamos vivirlo en el sur, ojalá que no sea así durante las próximas horas, pero, por ejemplo, durante el fin de semana vivimos estas inundaciones repentinas, como le denominamos, ¿cierto? Y escuchábamos a la alcaldesa, creo que tú estabas conmigo, que decía que el principal problema acá había sido que había habido un incendio importante y que ahora se juntó con estas lluvias inusuales. ¿Qué es lo que pasa ahí cuando se juntan ambos fenómenos? De hecho, eso sí, efectivamente, y parte de lo que comentamos fue que ese incendio, que es el de San Carlos de Apoquindo, destruyó aproximadamente 1000 hectáreas y por lo tanto significa que estamos hablando de que esa esponja, que es el suelo vegetal que tiene que ver con los árboles o los arbustos, en este caso, por ejemplo, mucho espino, etcétera, es capaz de contener el suelo y también absorber. Cuando cae el agua es un agente erosivo muy, muy importante. Es como cuando nosotros estamos en la playa, ponemos un montón de arena y tiramos una gota, nosotros vemos cómo esa gota arrastra esa arena. Si ese montón de arena tiene vegetación, eso se absorbe, se contiene. Si eso lo llevamos al sur, estamos hablando de casi 40.000 hectáreas probablemente en una temporada, ojo, que no ha terminado. Estamos en un receso por el tema de que ha bajado la temperatura, ha aumentado la humedad, lluvia, etc. Pero ahí hay un material disponible que ya de 40.000 hectáreas, que no es material disponible para incendio probablemente, pero es material disponible para las inundaciones. Ñuble tenemos Ranquil, ese fue el primer incendio grande que hubo y luego básicamente vemos la seguidilla de incendios en Ñuble y también en Biobío. Eso está muy cerca del río, el río Itata. Ese material es arrastrado con las lluvias hacia los ríos, hacia las quebradas y por lo tanto activación de quebrada, lo que tiene que ver aumento brusco del caudal, ya no producto del agua, sino que producto también del material, es uno de los riesgos importantes y probablemente vamos a tener problemas significativos. Tercer elemento, dijimos material, dijimos agua, de eso lo incluimos y lo ponemos entonces en el sistema, que son quebradas y ríos. Para quienes nos están viendo y no conocen la zona, ahí hay muchísimo bosque y cuando uno pasa por caminos, por ejemplo, cuando va a Lirquén, cuando va a Punta de Parra, etc., uno va por el camino y ve muchísimo árbol
esos árboles están quemados. Eso significa que se perdió el suelo, pero el árbol también, por el suelo y por su fragilidad, pierde sustento. Por lo tanto, te mencionaba, no solamente agua, viento. Entonces vamos a tener deslizamientos de tierra, vamos a tener afectación de caminos y vamos a tener también probablemente mucha caída de árboles. Y ese es un elemento que es muy, muy importante porque el manejo de eso no va a ser fácil porque la superficie afectada es muy, muy grande. Y por lo tanto, por ejemplo, aquellos que nos están viendo hoy día desde el Biobío y en Ñuble, muchísima precaución al manejar por la caída de árboles y en segundo lugar porque esa ceniza cae en los caminos y se transforma en algo muy, muy jabonoso. Y tenemos un movimiento de maquinaria pesada, etcétera, que es muy amplio y por lo tanto hay que tener muchísima precaución. Y por último, estamos hablando de una zona que está acostumbrada a la lluvia hasta que se fragiliza. Claro. Y por lo tanto hay que tener mucho ojo porque hoy día 5, 10, 15 milímetros de lluvia, que en esa zona podría ser simplemente, para nosotros vendría a ser la nada misma. Claro. Para ellos, en este momento con la fragilidad, es una lluvia que puede ser muy, muy compleja, sin mencionar lo que implica el cuidado, el refugio y la dignidad de aquellas personas que están sometidas a esta fragilidad, que muchas veces por desconfianza no están tomando el refugio a tiempo. ¿Y qué precauciones se pueden tomar? Hablabas tú de quienes manejan, pero para las personas que están resguardando sus terrenos. Veíamos nylon, veíamos toldos, pero ¿qué más se puede hacer? Pensando también en eventuales deslizamientos de tierra, sobre todo hay sectores que son altos, donde también hay viviendas. ¿Qué precauciones pueden tomar estas personas? Yo creo que lo primero, obviamente, me pasó la semana pasada, vino una lluvia el día viernes y la verdad es que a mí me llamaba la atención porque el día miércoles y jueves no había distribución de plástico, por ejemplo, que ya me parece bastante rústico, ¿te fijas? Pero es lo que necesitan y ojalá pudiésemos tener otro tipo de soluciones a este momento, porque a mí me da la sensación de que las carpas que estaban teniendo o eran donación de particulares o eran carpas propias. Ahí en la imagen de repente vemos estos toldos azules, por ejemplo, ya, o estos toldos que son muy útiles, ojo, para el sol que ahí pega muy fuerte y eventualmente también para, tú no vas a estar encerrado dentro de una carpa todo el día, para estar afuera. Eso se transformaba básicamente en el comedor temporal de las personas o al menos para poder descansar protegidos del sol. En este caso yo creo que hay dos elementos. Uno, y que a esta altura ya estamos bastante atrasados, la evaluación de la zona de manera tal de poder generar el proceso de motivación de las personas para que salgan de aquellas zonas que pudiesen ser de riesgo por derrumbe. En segundo lugar, entender que hay personas que se van a quedar ahí y esas personas requieren, entre otras cosas, por ejemplo, refugio ante la lluvia. Ojalá no sea el plástico. Ojalá pongamos carpas. Mira, para el terremoto del 27F, si mal no recuerdo, fue China, entregó unas carpas que eran unas carpas para que quienes nos ven también lo imaginen, uno entraba de pie. O sea, no había que agacharse, eran muy grandes. Bueno, si es que no están o no son apropiadas para la lluvia, eso es algo que se tiene que comprar. Y eso es logística, logística, logística. Algo que fue muy polémico en la zona, perdón, más bien yo diría que en la opinión pública más que en la zona, cuando tuvimos influencers que llegaron con ciertos elementos. Yo creo que eso no es criticable. Lo que es criticable es por qué los influencers llegan antes que el Estado. ¿Por qué los influencers tienen capacidad de gestionar ante multitiendas, ante supermercados, ante empresas de logística, ante empresas de baños? Son capaces de gestionar más rápido que el Estado cuando, digamos, sea de paso. El Estado tiene además proveedores permanentes. Probablemente el influencer empieza a buscar el proveedor. Ese es un tema que, volvemos a lo que te señalaba hace un rato, la gestión logística es clave. Aquí la oportunidad va a estar definida por la capacidad de gestión y la verdad es que a esta altura ya llevamos un tiempo más que razonable. Los sistemas de vida esenciales, agua, baño y todo eso, siempre refugio asociado a lo que es gestión,
en general, uno debería determinarlo que esté habilitado desde un punto de vista digno también, y eso es cualitativo en plazos de 48 a 72 horas. Y eso hace coherencia con que a nivel internacional la regla para tu kit de emergencia siempre sea a 3 días. Ya. Le enseñamos a la gente que tiene que tener un kit de emergencia de 3 días. Es porque Comida para 3 días, agua para 3 días. algún grado de refugio, por ejemplo, medicamento a 3 días, ¿te fijas? Pero eso nosotros lo copiamos y lo repetimos. Pero lo repetimos, perdón la expresión, pero parece que a veces lo repetimos como loro. Porque la verdad es que eso tiene un sentido. Es que los sistemas de emergencia deben prepararse para que a las 72 horas esas necesidades ya estén en el lugar. Te voy a dar un ejemplo. Mira, no he tenido tiempo de hacerlo y quiero aprovechar a hacerlo aquí en Mega. En Ríos de Chile, que la verdad es que la destrucción es impresionante, la situación es muy, muy dolorosa, desde los testimonios de cómo ocurrió hasta el nivel de destrucción. Probablemente, de mi punto de vista, el desafío más complejo que tiene el Estado en materia de vivienda. Había un consultorio móvil. Y yo voy pasando por una cancha y hay un consultorio móvil, llama la atención por su calidad, me acerco, era de Curicó, y habían como 6 o 7 personas que eran parte del equipo. Me acerco a conversar con ellos y era un consultorio que se te hacía todas las necesidades, lavado de ojos, curaciones, lesiones, etc. Y conversé con ellos y me decían que ellos fueron despachados o enviados prácticamente de manera inmediata. Entre comillas, uno de los testimonios fue: acá había humo cuando llegamos. Claro. Y le pregunto, ¿y cómo hacen la reposición de su logística? El suero y todos esos elementos. Mi primera, con la costumbre que hay acá en Chile, mi primera impresión fue que ellos iban a estar recibiendo esa reposición de logística desde el consultorio o desde el Ministerio de Salud. Me decían que cada algunos días desde Curicó les llegaba un kit completo, un set completo de reposición de elementos. Eso es lo que hay que hacer. Hay que instalar soluciones en el territorio y yo quisiera destacar esa iniciativa de Curicó. No tengo idea quién es el alcalde ni el director de salud primaria, solo el testimonio de ellos. Me parece que ese es un buen ejemplo. Yo instalo soluciones en el territorio, pero completas. Sí. ¿Te fijas? Y ahí esto es lo que yo creo que nos está faltando. Mira eso, mira lo que estamos viendo en materia de escombro. Eso tiene que ser eliminado, no solo por las lluvias, Paloma, porque nadie quiere vivir entre los escombros. Y eso es maquinaria pesada. Sanitario también. Eso es gestión de maquinaria pesada y disposición de escombros. Creo, además sanitario, lo que tú señalas es absolutamente clave. Un tema sanitario que hubo ese fin de semana de colapso de voluntariado. Sí. Volvemos a lo mismo. A la ropa. ¿Qué gestión hace el Estado al momento de la respuesta en términos de ayuda humanitaria? Se perdió el liderazgo. Ese espacio alguien lo ocupa y lo ocupa la buena voluntad que no es direccionada. Muy buena voluntad, maravilloso, pero como no fue direccionada, llegó hasta la zona que es frágil. Esto es como cuando tú estás en un hospital, ¿qué es lo que te dice el hospital? Si tú estás en una situación enfermo, recién operado, te dice, ¿sabe que las visitas están restringidas? Espere en la sala de espera. Déjele las flores acá afuera, nosotros las vamos a hacer llegar. Bueno, acá no es muy diferente a eso que nosotros vivimos cotidianamente. ¿Qué pasó en uno de esos cerros? Me reúno con la presidenta de la comunidad, de una red además de ayuda comunitaria que había organizada previamente, y lo que había ocurrido es que las fosas estaban totalmente colapsadas, porque los voluntarios requieren baño, y como no habían baños suficientes, golpean la puerta y dicen, ¿puedo ocupar el baño? Les prestan el baño y las fosas estaban totalmente reventadas. Dignidad es algo que debe ir apoyado y conectado, pero intrínsecamente dentro de lo que es la gestión de la ayuda. Sí, ahora, Michelle, el futuro se ve bastante complejo para el gobierno que viene, pensando en que, por ejemplo, Iván Poduje, que va a ser ministro de Vivienda, menciona, según lo que él dice, ciertas cifras de él, que el 80% de Viña todavía no ha sido reconstruido. Le sumamos ahora lo que está sucediendo en el sur y tampoco está de más sumar, por ejemplo, lo que pasó el fin de semana. Se habla de 500 viviendas afectadas.
¿Cómo se gestiona eso? ¿A quién se le da prioridad? ¿Tú crees que realmente se pueda gestionar las 3 emergencias al mismo tiempo, dando soluciones rápidas, efectivas? Se puede, pero si no aprendemos del pasado, no vamos a corregir lo que tenemos que hacer ahora. Y hay una materia de gestión. En segundo lugar, no nos olvidemos. Mira, tú lo señalas. A ver, estamos en este momento con una deuda muy potente de gestión, porque es gestión. Esto es mera gestión. En Viña. Luego vienen los incendios. Se nos genera una deuda adicional de manera inmediata muy crítica. Y viene lo de Maipú, que tampoco es menor. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice eso de que aquí no podemos pensar que no tengamos otra emergencia durante este año, y menos aún durante los próximos 4 años. ¿Vamos a seguir aumentando las deudas en materia de gestión? Aquí hay que gestionar esto adecuadamente. Aquí hay algo que tenemos una debilidad en nuestra institucionalidad que se requiere voluntad política para corregirla en el tiempo, pero ojo, requiere voluntad política para arreglarla ahora, porque no podemos esperarnos que vamos a hacer cambios institucionales, un proyecto de ley, etc. No, se requiere voluntad política ahora. Uno de los desafíos que hay es que a partir de ese escenario, la política pública tampoco se puede dedicar y concentrar totalmente en lo que es la gestión de incidentes que deben ser acotados en el tiempo. Porque de lo contrario, nos van a pillar nuevas emergencias. Y en segundo lugar, el país debe seguir funcionando. Si no, yo creo que Iván Poduje lo podría explicar de manera mejor que yo. Básicamente la cantidad de campamentos y el déficit y la deuda, otra deuda de crisis humanitaria, que es la de los campamentos en términos de vivienda. Eso te iba a comentar. Además dice que va a construir 400.000 viviendas durante su periodo. Se le suma a todas las otras viviendas que tiene que levantar. Y las otras viviendas que vamos a tener que levantar por las emergencias siguientes. A ver, asociémoslo a los tiempos de los gobiernos. El gobierno del presidente Piñera no tuvo terremoto que alterara significativamente a la comunidad. El gobierno del presidente saliente ahora, el presidente Boric, no ha tenido un terremoto de esas características. Pero sí varios incendios. Pero ha tenido incendios. La pregunta es, si algo sabemos que va a pasar acá en este país, son terremotos importantes. La verdad es que estadísticamente los terremotos no se pueden anticipar, pero si uno lo mira, la verdad es que en la medida que pasa el tiempo, lo único que tenemos seguro es que estamos más cerca del siguiente terremoto. Pero además, en los últimos 4 años hemos tenido las 3 temporadas, o están dentro de las 3 temporadas con más personas fallecidas en nuestra historia de temporada de incendios forestales. En los últimos 12 años hemos tenido prácticamente 7 temporadas que han sido récord histórico en materia de incendios forestales, sin mencionar las inundaciones que hemos tenido durante los últimos años, que son, entre comillas, también inundaciones repentinas, producto de lluvias intensas. No nos olvidemos de que nos hemos acordado que en Chile cada cierto tiempo tenemos tornados, que tenemos cortes masivos de electricidad. O sea, eso es un desafío muy importante que si no lo reconocemos, no establecemos la voluntad política de empezar a anticiparnos y no estar acumulando estas deudas pensando en que, bueno, por último, el día de mañana una autoridad electa dice, bueno, pero este es problema del próximo gobierno. ¿Te fijas? Yo creo que ahí hay un desafío muy importante porque tampoco podemos transformar las emergencias en un tema exclusivamente de vivienda. Porque, insisto, hasta que esté la vivienda, hay una serie de elementos. Segundo, es el bienestar en general, integral de las personas, que incluye, entre otras cosas, sus fuentes laborales. Y una de las cosas que percibí en terreno es como ya, a mediados de la semana pasada, empezaba la angustia de las personas respecto a sus fuentes laborales. Porque tenían que decidir entre levantar su casa, que en esta altura era poner plástico, poner una carpa, ¿ya? Y su fuente laboral. El tema es que esos 2 elementos van unidos intrínsecamente. Entonces, todo eso empieza a generar un nivel de angustia en las comunidades que se incrementa y, por lo tanto, estas son materias que requieren de mucho Estado, desde el liderazgo
hasta la gestión logística y las soluciones en terreno. Ahora quería llevarte a lo que sucedió durante el fin de semana, estas inundaciones repentinas que afectaron principalmente a Maipú, sabemos que otros lugares, ¿cierto? Las Condes, también Padre Hurtado, pero principalmente a Maipú. Se habla de 500 viviendas afectadas. ¿Cuál debería ser la principal preocupación en este momento, considerando que también muchos denunciaban la presencia de aguas servidas? Es un riesgo sanitario muy importante, pero también hay varias otras cosas que atender. A veces nos olvidamos de eso y por lo tanto la presencia del Estado de manera inmediata es clave. La primera reacción de la gente va a ser sacar el agua, la segunda, sacar el barro. Hoy día ya se empieza a complicar, se empieza a secar ese barro y se hace muy complejo. Pero no solamente está lo que tú tocas con las manos, está lo que respiras. Y por lo tanto pasamos de tener agua, que obviamente el material particulado en suspensión es menor, pero ahora vamos a empezar a tener a que se seca el barro y empieza entonces ese polvillo. Ese polvillo es muy dañino. Lo mismo no pasa en la zona de incendios, ¿ya? Que hay mucha contaminación que, entre otras cosas, no se mide y, por otra parte, no se toman las medidas de precaución en términos, por ejemplo, de mascarillas KN95 o N95, guantes adecuados, cascos, protección ocular, una serie de elementos que, insisto, debería estar en la despensa del gobierno, ¿ya? En los hospitales no salen a comprar mascarillas ni guantes cuando llega el enfermo. Eso está. Y por lo tanto nosotros deberíamos tener capacidad de distribuirla de manera inmediata con instrucciones para que esas personas puedan hacer una operación segura durante estos días. Ahora, creo que ahí tenemos, obviamente, volvemos a lo mismo, oportunidad. ¿Cuándo salió el gobierno y nuestra institucionalidad? No digamos el gobierno porque tendemos a politizarlo. Sí. Hecho marcha atrás y digo más bien nuestra institucionalidad de emergencia. Al día siguiente de la inundación de Maipú. O sea, yo estaba acá, estábamos juntos y esperábamos instrucciones para poder nosotros colaborar a difundirla por parte de la autoridad pública, por parte del servicio especializado de más alto rango en nuestro país, que es el Senapred. Vendría a ser como el equivalente a un servicio de salud o incluso el Ministerio de Salud, que su especialidad es manejar emergencia. Y no salieron nunca. No hubo nunca de la Dirección Regional Metropolitana. En la noche, bien de noche, terminado el noticiero. O sea, estuvimos varias horas y no había nada. Y aparecieron al día siguiente. Eso hace que se pierda el liderazgo, conducción, pero además nos demuestra, es un indicador para mostrar la lentitud con la que reacciona nuestra institucionalidad. Creo que eso es muy importante y creo que hay que ganar ese tiempo rápidamente, porque la verdad es que esas casas van a estar o deberían estar inhabitables desde el punto de vista sanitario por varios días. Esas casas tienen que ser sanitizadas, tienen que ser sacado el barro, el agua, tienen que ser sanitizadas, agua servida, la posibilidad de hongos y por lo tanto tenemos que, entre comillas, brindar el apoyo a esas comunidades para eso en materia al menos de su techo. Y en segundo lugar, generar ayudas sociales que les permitan recuperar algunos bienes que son básicos. ¿Qué saco yo con llegar? A ver, la caja de ayuda que les llegó me parece bien. Eso está bien y probablemente quienes están viviendo en otro lado agarran esa caja y se la llevan a otro lugar. Sí, pero esas familias no tienen refrigerador ni cocina. Por lo tanto, yo podría seguir entregando los próximos días alimentación, pero no van a tener que cocinar, no van a tener dónde cocinar si es que ya pueden rehabilitar su lugar. ¿Sabes cuál va a ser la solución más rápida que van a encontrar probablemente? Es una cocinilla a gas que no cumple ninguna norma de seguridad y por lo tanto eso, si eso ocurre es porque el Estado está llegando tarde. ¿Te fijas? Pero porque tiene una necesidad, van a requerir cocinar. Y en ese sentido, ese espacio hay que ocuparlo rápido y por lo tanto establecer, uno, o algunas medidas de apoyo concreto en esos bienes básicos o generar una alternativa de refugio de un nivel de calidad y dignidad que sea atractivo para las personas y en segundo lugar, resguardo firme. Si aquí la autoridad
es un espacio donde se debe aplicar con firmeza. Aquí es donde tú dices un perímetro de seguridad y no se pasa ese perímetro. Me pasó en la zona de los incendios. Hay zonas que deberían estar con un perímetro militar armado ahí y que no entre nadie que no sea una víctima. Y eso implica empadronamiento, significa un... Pero no es solamente presencia. Sí. La aplicación de la autoridad implica más allá de simplemente la presencia de alguien o de un uniformado. Pero esa decisión viene de la autoridad civil, y para eso nosotros tenemos supuestamente una institucionalidad de emergencia que debe estar dirigida por personas que tengan básicamente ese conocimiento que le implique aplicar esa autoridad y asesorar a la autoridad que le corresponda, sea en un caso el Ministerio de Seguridad Pública, sea en otros casos el Ministerio del Interior, que es de donde depende esta autoridad. Y ahora en lo inmediato, Michelle, bueno, también quiero aprovechar de mencionar, nosotros siempre tenemos nuestro chat abierto en Mega Noticias Ahora, donde las personas pueden comentar, también enviar sus preguntas. Quizás hay alguien de Maipú, de Padre Hurtado, de Las Condes que nos está mirando o que tiene algún familiar que está afectado. Hacemos la invitación a que envíen sus preguntas, pero en lo inmediato, mientras te quería preguntar, ¿qué es lo que deben hacer estas personas? Hablabas tú de higienizar. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que votar, por ejemplo? ¿Qué sí se puede limpiar? ¿Cómo se limpia? ¿Con qué? Lo primero, partamos quizás por la seguridad personal, sanitaria. Eso implica, entonces, que ya sea la atención primaria de salud de Maipú, a mí me ha parecido que el alcalde ha tenido un muy buen despliegue, pero ese despliegue tiene que estar asociado a una logística que es sanitaria, que yo entiendo que se está haciendo, pero debería estar in situ. Equivalente al consultorio que yo te señalaba de Curicó, pero ahí, en el lugar. Me corté un dedo, me entró algo a los ojos, etc. Oye, un clavo que yo vaya pisando, porque ahí hay escombro. Pisé algo, me doblé un tobillo. Debería haber ahí puestos de primeros auxilios de la atención primaria. Si el municipio no puede hacer eso, eso debería ser apoyado por el Ministerio de Salud. ¿Y qué implica eso? Vacunación, ¿cierto? Tétano, hepatitis, para poder trabajar ahí. Y en segundo lugar, atención primaria. Tenemos eso resuelto. Ese lugar podría ser un buen punto focal para informarle a las personas qué precauciones deben tener y para hacer distribución de algunos elementos como mascarilla. Hay que hacer distribución de protección ocular, antiparra, idealmente, ¿cierto? También casco, guantes de trabajo, zapatos de trabajo, etc. Ahora, en tercer lugar, la sanitización. Mira, a quienes nos están viendo y pertenecen a esa zona o tienen algún conocido, compre cloro común y corriente comercial. Porque aquí nunca aparece, siempre aparece el que vende litreado de manera irregular. No. Vaya al supermercado, compre, aunque sea el más barato. No importa, aquí no es un tema. El común y corriente. El más antiguo, insisto, no se complique que tenga olor a esto. El común y corriente. Tómelo, vea que viene con su etiqueta completa y atrás va a decir cuántas gotas de agua, y eso para emergencia en general, cuántas gotas de agua tú necesitas por cada litro de agua, cuántas gotas de cloro por litro de agua, para poder sanitizar básicamente agua para bebida. Y las instrucciones. En segundo lugar, esa etiqueta dice también cuántas gotas de cloro por litro de agua para sanitizar superficies, que es algo que va a haber que hacer una vez que se saque también el barro. En términos de alimento, lamentablemente todo eso se pierde. Probablemente los artículos y los elementos eléctricos también, sobre todo con el nivel, y yo creo que las imágenes apoyan mucho para saber que refrigeradoras, lavadoras, secadoras y otros elementos están perdidos. Ahora, superficie, si hablamos, por ejemplo, de elementos, una mesa, una silla, etcétera, y que está en buenas condiciones, con guante, ojo, con protección también en un lugar muy ventilado, porque básicamente el cloro también emite gases, por lo tanto en un lugar ventilado, yo agarro con mi mezclita de agua, con esas gotas que yo te digo que dice el envase de cloro, básicamente voy limpiando y puedo sanitizar y luego lo dejo en un lugar donde no se vuelva a contaminar.
Por eso sacar el barro y el agua es tan clave, porque de lo contrario, yo llevo las cosas ahí y básicamente nuevamente quedan contaminadas. En términos de la ropa, es muy complicado porque no sabemos en qué estado quedó. Lo que sí sabemos es que está contaminada y en estos casos es muy importante también la entrega de ropa. Yo te diría, si tú me preguntas, siempre como recomendación general, hay 3 cosas que no se donan de manera masiva: medicamentos, alimentos y ropa. Porque los 3 elementos requieren cadena de custodia. La ropa porque debe ser sanitizada. Hay riesgo, entre otras cosas, de transmisión, por ejemplo, de sarna, otros elementos, por lo tanto, debe ser sanitizada. Ahora, dentro de eso, creo que aquí hay otra prioridad también. La emergencia hace que nuestros adultos mayores el estrés incremente elementos asociados a sus patologías de base, desde la diabetes hasta la hipertensión, cardíaco, etc. Esa es una zona que no es buena para nuestros adultos mayores o aquellas personas que tienen enfermedades respiratorias. Ojalá salir de ahí. Ojalá salir de ahí. Y también, ojo, también aquellos que son sus cuidadores o que tienen alguna preocupación por ello, también se olvidan de tomar sus medicamentos. Y por lo tanto, también se necesita la presencia del consultorio que tiene el registro de sus adultos mayores para que sigan y continúen su atención respecto del uso de sus medicamentos obviamente regulares, porque es otro elemento que probablemente también ellos perdieron. Perfecto. La verdad es que toda la conversación ha sido muy útil, sobre todo para las personas que quizás nos están mirando y que pueden quizás haber sacado algún aprendizaje de todo esto. Así que, Michelle, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Que te vaya bien hoy día. Muchas gracias, Paloma. Y un gran saludo a las zonas afectadas, a Maipú y, bueno, sobre todo un llamado a la autoridad, lo que hablábamos, ¿no? Claridad en la línea de autoridad, una contraparte clara y, segundo, una gestión logística que haya buena gestión logística, que sea oportuna y sobre todo sea digna. Exactamente. Muchas gracias, Michelle, que te vaya bien. Gracias a ti.